Eh, buenas tardes, compañeros de Colombia, Panamá, Paraguay, Chile, Honduras y El Salvador. Es una satisfacción estar con todos ustedes. Mi nombre es Alfredo Perales. Soy el jefe de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, en Valencia, España, y profesor de la universidad. En este webinar vamos a tener la oportunidad de intercambiar ideas a propósito de la suplementación o de la importancia de los omega 3, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, omega 3, antes, durante y en la lactancia, la gestación y la lactancia. Vamos a comenzar. Decirles que... dígame. Cuando usted diga, estaré dispuesto. ¿No la ve? A ver. Compartir pantalla, compartir pantalla. Quito su zona, ¿no? Perfecto. Entonces ahora ya estoy en directo con todo el mundo, ¿verdad? Vale. Pues bueno, como le estaba comentando, estas son las cosas del directo. Vamos a hablar de la suplementación con omega 3 antes y durante la gestación, así como la lactancia. Primero, aquí tienen ustedes mis conflictos de intereses. Desde luego, dar las gracias a Exceltis. En general, la industria nos apoya para los procesos de formación continuada, la investigación, y esto es, en fin, de importancia y hay que agradecerlo. Vamos a comenzar voy a comenzar hablando sobre la necesidad o el interés que se plantea en la suplementación con polivitamínicos y sus diferentes componentes. A nadie se nos oculta, todos sabemos que existe cierta controversia en la necesidad de la suplementación universal o bien solamente a ciertos sectores que pudieran estar más desfavorecidos o sencillamente que tuvieran problemas como de tipo malabsortivo, etcétera, o que requieran ciertos componentes. Aquí les voy a presentar las tres primeras diapositivas que voy a presentar se refieren a tres metaanálisis que creo que son interesantes y nos hacen reflexionar al respecto. En el primero sería la importancia de los polivitamínicos en gestantes en países de ingresos medios y bajos. Se ha demostrado, a propósito, como pueden ustedes ver aquí, de casi 140.000 mujeres que las pacientes que estuvieron con tratamiento con polivitamínicos tuvieron un mayor peso al nacimiento, o sea, disminuyó el bajo peso al nacimiento de sus hijos y tuvieron menos cantidad, o sea, fue un elemento protector para tener niños pequeños para la gestación. Es decir, los niños pesaron más realmente y tuvieron menos patología. Cuando estos polivitamínicos se administraron en en países de ingresos elevados, podemos observar que las pacientes que estuvieron utilizando multivitamínicos tuvieron menos porcentaje de niños pequeños para la edad gestacional y así como menos cantidad de malformaciones como el defectos del cierre del tubo neural, cardiovasculares, del tracto urinario y alteraciones de los miembros. Esto es importante porque ninguno de los estudios comparó lo que era el efecto del ácido fólico y el hierro versus el resto de las multivitaminas. Los autores de este trabajo, igual que el anterior, son del año 2017, está publicado en el año 2017, y los autores de este trabajo, publicado en el American Journal, fueron muy prudentes y dijeron que en principio pueden recomendarse, aunque las recomendaciones han sido cautos y decir que con cuidado, puesto que la calidad de la evidencia es baja. El último metaanálisis que existe es un metaanálisis ya del año 2007 de un grupo canadiense donde vieron que las pacientes que habían tomado durante el embarazo vitaminas, polivitamínicos, observaron una reducción del cáncer pediátrico en términos de tumores cerebrales y neuroblastoma, así como de leucemia. Tengamos en cuenta que la leucemia viene a situarse entre el 25 al 35% de los tumores pediátricos.
en realidad, comentaban estos autores, que no se sabe qué constituyente confiere ese efecto protector. Lo cierto es que estos tres trabajos que les acabo de presentar nos hacen pensar que desde luego existen elementos positivos para considerar la utilización de suplementación con polivitamínicos durante el embarazo. Otro ejemplo que resulta interesante, cuanto menos ilustrativo, es que si nosotros quisiéramos recomendar a una gestante los 18 miligramos de hierro, este es un trabajo, eso es una gráfica o una figura sacada de un trabajo del Nature del año 2016, si tuviéramos que suplementar a una paciente con 18 miligramos de hierro diario, debería comer al menos 300 gramos de hígado bovino o 2,4 kilogramos de espinacas. Bueno, evidentemente esto es imposible. Es decir, esto sencillamente nos ilustra de la aportación que implica la farmacología moderna y realmente la necesidad de suplementación. Pero bueno, nosotros queremos hablar aquí de los ácidos grasos, principalmente de los poliinsaturados y de los los provenientes marinos, el EPA, el eicosapentanoico y el DHA docahexaenoico. Estos son esenciales y necesarios para la normal conformación del sistema nervioso en el feto y el recién nacido, y que al feto y al recién nacido y al feto solamente le pueden llegar a través de la madre, es decir, han de ser ingeridos por la madre o suplementados. Decir que nuestra alimentación, el paso desde nuestros primeros tiempos, desde los individuos que éramos cazadores-recolectores a hoy en día la sociedad industrial, el consumo de ácidos grasos ha cambiado completamente, de grasas en general, ha cambiado completamente, puesto que al inicio aproximadamente la relación era 1 a 1, cuando hablábamos de la relación entre 6N6 y N3, omega 6 y omega 3, y actualmente se está situando aproximadamente en una relación que estaría entre 10 a 1, entre el 6 y el 3, o 25 a 1. Esto realmente tiene efectos que son deletéreos, perniciosos para nuestra salud. Vamos a comenzar ahora con ciertos aspectos que creo que son de interés al considerar los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega 3. Por ejemplo, desde el punto de vista de la reproducción asistida, existen estudios realizados tanto en humanos como en modelos murinos, donde una concentración elevada de omega 3 implicaría una mejor morfología embrionaria, pero que en ratas, en modelos murinos, la administración de omega 3 retrasaría el envejecimiento ovárico, así como mejoraría la calidad oxitaria en edades maternas avanzadas. Pero es que también en humanos se incrementa la tasa de gestación en las mujeres obesas sometidas a FIB. Hay dos trabajos concretamente que provienen de la Universidad de Harvard, donde se han ocupado sobre la reproducción asistida y la administración o los niveles de omega 3. Entonces, observan estos autores que estos dos trabajos son de este año 2018, que a mayores concentraciones de omega 3 en el suero existe una mayor posibilidad de embarazo clínico, y que por cada aumento del 1% de estos niveles séricos se incrementaría la probabilidad de gestación clínica en un 8% y de recién nacido vivo en un 8%. También muy interesante es el hecho de que los omega 3 marinos se han relacionado positivamente con la fecundidad, como estábamos diciendo. Pero claro, también se plantean que pudieran tener ciertos efectos tóxicos que neutralizaran estos efectos beneficiosos. Estudian 501 parejas al año y ven cuál es el consumo de pescado por ciclo. Por ejemplo, aquellas parejas donde uno de los miembros consume más de 8 raciones, igual de 8 raciones por ciclo, existe una mayor tasa de fecundidad, con un menor tiempo hasta la gestación. Pero cuando los dos miembros de la pareja consumen más de 8 raciones de pescado por ciclo, no solamente tienen una mayor tasa de fecundidad, el 61%, que es mayor cuando solamente lo consumen uno, sino que además la frecuencia del coito es mayor. Se estima en un 23% en estas parejas que consumían más de 8 raciones ambos miembros de la pareja. Por lo que respecta a la preeclampsia, quiero comentarles que la bibliografía es bastante heterogénea y que hay muchos ensayos clínicos que muestran que no hay un efecto significativo. Sin embargo, algunos autores se plantean que muchos ensayos dicen que no. Pero ¿es la última palabra? Bueno, pues aquí tienen exactamente en una cohorte danesa
que implican que donde se estudian 65.000 embarazos únicos. Este estudio también llevado en la Universidad de Harvard es del año 2018, de este mismo año, donde en estos 65.000 embarazos únicos se presentaron 1.300 casos de preeclampsia y 301 casos de preeclampsia severa. Se observó que una mayor ingesta de DHA se relacionaba inversamente con la preeclampsia y con la preeclampsia severa, es decir, a mayor ingesta de DHA, menor cantidad de preeclampsia y menor cantidad de preeclampsia severa. Y sin embargo, cuando se incrementaba estas cantidades, cuando teníamos un incremento del ALA, del alfa-linoleico, se incrementaba la preeclampsia severa. Es decir, existe una asociación de la ingesta de omega 3 con la disminución de la preeclampsia, tanto de total de la preeclampsia como de la preeclampsia severa. Por lo que se refiere a la prematuridad y el peso de recién nacidos, bueno, aquí estos son una revisión de hace unos 10 años aproximadamente por parte de Greenberg, donde lo que observa, refleja lo que ya se sabía desde hace tiempo, que los ácidos omega 3 y omega 6 acumulados por el feto derivan de la madre, como ya habíamos comentado, y que los trabajos iniciales que se habían realizado en las Islas Feroe se observaba que las madres tenían, porque consumían allí más pescado, tenían una mayor edad de gestación, se estimaba en 4 días, y que los recién nacidos pesaban 194 gramos más. Que aquellas gestantes consumían menos de 150 gramos de omega 3 al día tenían mayor riesgo de prematuridad. Es decir, a más consumo, menos prematuridad; a menos consumo, más prematuridad. Y que los niños nacidos de madres que comían más de 2 porciones semanales tenían mejor puntuación en términos de lenguaje, pruebas visuales y motoras a los 3 años de edad, en comparación, desde luego, a aquellas que comían menos de esta cantidad. Aquí tienen 4 trabajos que confirman los hechos que estamos comentando. Es decir, existe una prolongación de la gestación y una disminución del parto prematuro. En una revisión de la base Cochrane del año 2006, Makrides observa que existe un incremento del tiempo de gestación. Esto es muy importante, pero más importante es que es la disminución relativa del parto pretérmino antes de las 34 semanas, que se estima entre un 31 y un 40%. Todos ustedes saben, se dedican a la obstetricia, que la prematuridad es uno de nuestros principales problemas, y dentro de la prematuridad aquellos fetos que nacen con menor edad gestacional. 34 semanas, a partir de las 34 semanas hacia abajo, realmente es cuando nosotros estamos administrando, como ustedes saben, corticoides, y debajo de la 32, por lo menos en España y en muchos países también, aunque otros estiman la 30, pero en fin, en España la 32, utilizamos el sulfato magnésico como neuroprotector. Un estudio que lo que hace, junta 19 estudios en Europa, indica que la ingesta moderada de pescado durante el embarazo se asocia a un menor riesgo de parto prematuro y a un aumento de peso al nacer de los recién nacidos. Entonces compara a aquellas mujeres que comían solamente una vez por semana, más de una vez por semana o más de 3 veces. Y efectivamente, a mayor ingesta, menor parto prematuro y mayor peso del recién nacido. También un metaanálisis donde se incluían 21 estudios aleatorizados y controlados confirmaban todo esto que les estoy diciendo. Prácticamente, como ustedes pueden ver, la edad gestacional se incrementaba prácticamente en una semana, que es una cuestión importantísima. Pero es que el parto pretérmino precoz se reducía en un 22% aproximadamente. El parto pretérmino, en términos generales, es decir, aquel que acontece entre las 37 semanas, en un 10%. El bajo peso al nacer en 23%. Y el peso recién nacido, por término medio, se incrementaba en 51 gramos. Y decir que concluían en este trabajo una de las cosas, que el aceite de pescado durante el embarazo, al hablar del aceite de pescado, evidentemente estamos hablando del omega 3, puede ser un profiláctico eficaz para el parto prematuro. También este es un estudio donde lo que se hace es que en 79 madres que parieron
antes de la semana 28, se estudió las concentraciones de la lactancia al 7.º día, a las 32 semanas y a las 40 semanas de la lactancia, estudiando el ácido araquidónico, el DHA y el EPA. Y se observó que a medida que iba transcurriendo el tiempo, iba disminuyendo las concentraciones de estos ácidos grasos poliinsaturados, lo cual les hace sugerir a estos autores, a Nilsson y colaboradores de este trabajo también es de este año, que probablemente habría que incrementar la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados al menos en el tercer trimestre. Otro trabajo lo que hacía era examinar, recoger sangre materna en el primero, el segundo y el tercer trimestre, así como en el cordón en el parto. Observaron también, todos los trabajos que estoy contándoles a ustedes son realmente consistentes, que unas mayores concentraciones de DHA, docoesa hexanoico, se asociaban positivamente con el peso del recién nacido, que sin embargo el omega 3, tanto plasmático como eritrocitario, cuando estos estaban elevados, se asociaban a un bajo peso al nacimiento, y que al parto, efectivamente, cuando los omega 3 fueron más bajos y los omega 6 más altos, existe mayor peligro de fetos pequeños para la edad gestacional. Es decir, que el papel de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga en la etiología de los recién nacidos de bajo peso es una cosa importante y depende ya incluso de los tiempos de los niveles que se encuentran en el primer trimestre, las gestaciones tempranas. Un estudio español, también reciente, como ustedes pueden apreciar, prácticamente casi toda la bibliografía que estamos exponiendo es como la más antigua, es casi el 2016, hay una de 2010, que es la de Greenberg, pero bueno, en general casi toda viene a ser del 2018. Cuando se estudian en una 500 gestantes españolas, un estudio de caso control 1:1 a propósito del consumo de pescado y el riesgo de pequeños para la edad gestacional, se observa que tanto cuando se estima la cantidad del consumo de pescado como el equivalente en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga N3, omega 3, se observa que el quintil, a mayor quintil, existe una mayor probabilidad de que no tuviéramos fetos pequeños para la gestacional. O sea, el consumo de pescado, el consumo de omega 3 sería protector frente a los fetos pequeños para la gestacional. Aquí pongo que los pequeños para la gestacional fue menor en mujeres que consumían más de 29 gramos al día de pescado versus las que consumían menos de 8. Se hizo un estudio randomizado a doble ciego donde se administraba aceite de pescado a dos grupos. A unas pacientes se les administraba aceite de pescado y a otros se les administraba aceite de oliva. Y se quiso estudiar la masa magra, el contenido óseo y la grasa. ¿Qué aportó este trabajo? Este trabajo nos informaba que la suplementación con omega 3 en el embarazo implicó un aumento del índice corporal, de la masa corporal, desde el primero al sexto año. Que no se observó un porcentaje en la masa grasa, pero sí un aumento proporcional en la masa magra y la ósea a los 6 años. Es decir, si bien aumentan de tamaño nuestros recién nacidos y nuestros niños a los 6 años, este incremento no se debe a un incremento de la masa grasa, no se debe a un incremento de la obesidad. Y estos confirmarían que los omega 3 afectarían de alguna forma a la programación fetal, que lleva un cambio en el crecimiento. También en un estudio, el estudio Generación R, a unas 5.000 madres aproximadamente en el segundo trimestre se los midieron las concentraciones plasmáticas de omega 3 y omega 6. Hizo un seguimiento a los 6 años en términos de índice de masa corporal, grasa preperitoneal abdominal, porcentaje de grasa y una ratio grasa androide ginecoide. Las concentraciones menores de omega 3 y más altas de omega 6 maternas durante el embarazo se asociaban a una mayor grasa corporal y mayor grasa abdominal en la niñez. Es decir, cuando menos omega 3 tienen nuestras madres, esto implica mayor probabilidad de obesidad infantil, lo cual pudiera tener consecuencias cardiometabólicas posteriores.
parcialmente coincide este trabajo, que es un trabajo donde se estudian dos cohortes, una cohorte holandesa y otra griega, de aproximadamente unos 520 madres y hijos, donde lo que se mide son en cordón umbilical los omega 3 y 6 y se estudia el índice de masa corporal y el perfil cardiometabólico que estaba valorado por la suma de la circunferencia abdominal, el colesterol de baja densidad y la presión arterial. Y sí que confirmaban que los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga no estaban asociados con la obesidad posterior, lo cual coincide de alguna forma con lo anteriormente expuesto. Sin embargo, no acaba de coincidir completamente que no había una diferencia en lo que suponía el riesgo cardiometabólico en la niñez. Vamos a hablar también ahora de lo que supone los efectos de los omega 3 sobre la depresión. Un estudio holandés donde participaron unas 2.700 personas de un estudio de depresión y ansiedad, se valoró los tres sistemas principales de estrés biológico, que sería el inmunoinflamatorio, el eje hipotálamo y pituitario suprarrenal y el sistema nervioso autónomo. Se estaban valorando estos sistemas de estrés biológico por lo que ustedes aquí ven, la proteína C reactiva, la interleuquina 6, el factor tumoral alfa, etcétera, como aquí pueden ustedes observar. Se observó que cuando estábamos hablando en términos de omega 3, cuando no había ninguna alteración en ninguno de estos sistemas de estrés, los valores de omega 3 eran mayores, de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, omega 3, y que existía una relación dosis dependiente. Es decir, si yo tenía un sistema de estrés alterado, disminuía significativamente respecto a cuando no había ninguno, disminuía aún más cuando tenía 2 y mucho más cuando tenía 3. Algo parecido, aunque sin significación estadística, pero que se ve que en todo caso, tanto aquí como aquí, cuando hablamos de concentración de DHA, existe una relación dosis dependiente. Es decir, cuando mayor afectación existe, menor concentración de DHA. Estos datos sustentan de alguna forma que existe niveles bajos de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga N3 se asocian a una disregulación inflamatoria y del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal y menos constantemente a lo que sería el sistema nervioso autónomo. Que el estrés biológico se asoció con niveles más bajos de plasma de ácidos poliinsaturados, grasos poliinsaturados N3 y que evidentemente sugieren estos autores que quizá la suplementación con omega 3 podía reducir el estrés biológico y mejorar la salud somática y mental. Estos hallazgos, de alguna forma, sustentarían, de alguna forma, como estoy diciendo, los efectos beneficiosos de los omega 3 sobre la depresión. De hecho, en un metaanálisis realizado en 2014, podemos observar que en todos los pacientes que tenían un trastorno depresivo mayor o pacientes con síntomas depresivos, pero no criterios de depresivos mayor, cuando se les administraba omega 3, hubo una disminución significativa de la sintomatología o del puntaje y la valoración de estos casos. Es decir, existía una mejoría significativa respecto a la situación anterior. Cambios que no se observaron, sin embargo, cuando se estuvo estudiando gestantes con trastornos depresivos mayores, ni tampoco en gestantes sanas y la prevención de depresión posparto. Claro, la pregunta aquí que nos planteo es, entonces, ¿los omega 3 no tienen ninguna influencia sobre la depresión posparto? Bueno, quiero decir, la situación no está clara. No quiere decir que no exista. ¿Por qué? Porque realmente no existe poder estadístico suficiente como para acertar a esto, puesto que la cantidad de pacientes estudiados, si ustedes se dan cuenta, pacientes con trastornos depresivos mayores son 60 y 60, y en el caso de gestantes sanas y la prevención de la depresión postparto, con 200 casos, son muy pocos los casos. ¿Por qué? Todos cuando tenemos con nuestra experiencia, concretamente en la clínica, si vemos que como mucho, la depresión posparto sería el 10%, estamos comparando 20 pacientes versus 20 pacientes, con lo cual en realidad los efectos tendrían que ser sobre 20 y 20 pacientes. Bueno, si aquí con 60 y 60 no carece esto de poder estadístico, había calculado ya aproximadamente, quiero recordar, que eran cerca aproximadamente de 800 por lo menos
por rama, porque se querían comparar 80 con 80, que tampoco es mucho, pero en fin, sencillamente para decir que realmente estos datos carecían de un poder estadístico para hacer ninguna conclusión al respecto. Resulta interesante el trabajo realizado en Japón, también este año, donde se hacían cuestionarios alimenticios a 75.000 gestantes al inicio de la gestación, bueno, prácticamente 80.000 en la segunda mitad y al término del puerperio, y a 41 maridos. Se observó que la ingesta de pescado se asoció con una disminución del riesgo de distrés psicológico durante el embarazo, incluso para los maridos. Esto es muy importante, realmente. Y que estas asociaciones eran más débiles para los omega 3 que para la ingesta de pescado. Es decir, probablemente, si bien el efecto se observa también con los omega 3, son mayores aún para la ingesta de pescado, lo cual nos está diciendo de alguna forma que es necesario tener una alimentación sana y eventualmente una suplementación con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Respecto de la alergia, ha habido también debate. Existe un trabajo también publicado en New England en el año 2016, que fue de Bisgar, que fue importante porque observó que pacientes, unas 750 pacientes que a partir de 24 semanas tomaron 2,4 gramos de dosis realmente considerables de aceite de pescado versus aceite de oliva, y que se hizo un seguimiento a doble ciego a los 3 años, se observó una disminución de hasta de un tercio en la cantidad de sibilancias o asma y las infecciones del tracto respiratorio inferior. Es decir, también había una disminución, disminuye el riesgo absoluto. Esto es importante. Realmente, este trabajo generó a posteriori una confrontación en el New England que dio lugar a dos trabajos, a una réplica, a unos autores que estaban a favor y otros que estaban en contra en función de este trabajo que resultó bastante importante. También otro trabajo, se habla de que existe una clara reducción de la sensibilización de los niños a los huevos y a la sensibilización de cualquier alergeno entre los 12 y 36 meses, en los casos de que las madres hubieran sido suplementadas. Es decir, se redujo cualquier alergia diagnosticada de inmediata por IgEs. Es entre los 12 y las 36 meses de vida, pero no más allá pues, del tercer año de vida. Una cuestión que nos ha ocupado, que ocupa mucho a la literatura, es la función del neurodesarrollo infantil. Es sabido, insistimos una vez más, que el aporte de los ácidos grasos poliinsaturados ha de ser exógeno al feto, es decir, la madre tiene que transportarle estos ácidos grasos poliinsaturados que son esenciales y son fundamentales para la normal constitución del sistema nervioso central. Así pues, aquí tienen, por ejemplo, entre 2003 y 2012, 3 trabajos y 2 revisiones donde se observaba que el consumo de omega 3 incrementalmente era beneficioso para el desarrollo mental posterior, que la suplementación materna durante el embarazo y la lactancia incrementaba el desarrollo cognitivo y que las concentraciones, niveles altos de DHA en sangre de cordón umbilical estarían relacionados con un mejor desarrollo neurológico a los 5 años y medio. Más o menos estos eran los resultados que se observaron en estas revisiones de Campoy y del Arque el año 2012. Sin embargo, debo decir que el delegado Noguera, en una revisión de la base de Cochrane del año 2015, afirma que la suplementación con ácidos grasos poliinsaturados no parece mejorar el neurodesarrollo ni la agudeza visual y el crecimiento de los niños, que no hay pruebas concluyentes para refutar o apoyar la suplementación en las madres lactantes con el fin de mejorar el neurodesarrollo y la agudeza visual en las mujeres que amamantan. Estamos hablando de mujeres que amamantan, no de suplementación durante el embarazo, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, sí que apuntan a que hay pruebas débiles que favorecen la suplementación. Hay una corte española que se estudió entre los años 2004 y 2008, donde aproximadamente unos 1.900 o 1.600 pares madre-hijos a los 14 y los 5 años, con las estimaciones neurológicas del baile, de los test de baile y de McCarthy, y afirmaba que los resultados
confirman que los peces grasos durante el embarazo presentaban beneficios neuropsicológicos infantiles moderados, que incluían mejorías en el funcionamiento cognitivo y cierta protección contra los rasgos del espectro autista. Estos son datos que son bastante interesantes. Cuando se daba suplementación a la leche de fórmula, no lactancia materna, a la fórmula con ácidos grasos poliinsaturados, y se planteaba su seguridad y su beneficio en los prematuros, en los casos, la revisión de la Cochrane de 2016, en caso de prematuros relativamente maduros y sanos, se observó que los trabajos estudiados diferían en cuanto a metodología, dosis, fuente de suplementación, porque no es lo mismo que sean omega 3 marinos que no marinos, y la composición en la fórmula era también diferente. En todo caso, estos autores no pudieron demostrar beneficios o daños a largo plazo claros para los neonatos prematuros con fórmulas enriquecidas con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Voy a beber un poco. Tanto el ácido araquidónico como el DHA, suministrados a la madre, como estamos diciendo todo el rato, son necesarios para el desarrollo del sistema nervioso central. Se midieron a las 12 y a las 34 semanas y se valoró la función cognitiva entre los 4 y los 6-7 años, en 700 aproximadamente pares madre-hijo. Se valoraron mediante el Wechsler, bien el primario o bien el abreviado de inteligencia. En el rango estudiado de las dosis estudiadas, parece poco probable que exista una influencia en la función cognitiva de los niños a los 4 o a los 6 años. Un metaanálisis, revisión y una de los estudios randomizados por parte de Rangel Huerta decía que no estaba claro si podía mejorar el desarrollo cognitivo o prevenir deterioro cognitivo en adultos y jóvenes. Los casos que se presentan concretamente en este estudio, de los múltiples estudios que hay, los que se refieren realmente a lo que sería la infancia, llaman la atención varias cosas. Por ejemplo, Ramakrishnan lo que hace es valorar la inteligencia en términos generales, la conducta y la atención mediante los test correspondientes, el Bailey, el McCarthy, etcétera, etcétera. Y hace un seguimiento hasta de 5 años y encuentra una mejora solamente en la atención. Vaya, pero encuentran una mejora realmente. Sin embargo, Campoy con 118 no encuentra efectos en el desarrollo psicomotor y Stein tampoco con 900. Estos dos estudios, por la cantidad de individuos que engloba, son bastante semejantes. Sin embargo, aquello que están observando es diferente, puesto que Stein lo que estudia son los potenciales evocados a los 6 meses, tanto auditivos como visuales, en tanto que la valoración neurológica sería más completa, concretamente en el estudio de Ramakrishnan de 2016. Resulta interesante también el Kids Study realizado en Nueva York aproximadamente en 5.000 pares de madres e hijos. Y los niños se valoraron entre los 4, 6, etcétera, hasta los 36 meses de edad, utilizando el cuestionario Age and Stages. Y se vio qué pasaba la suplementación con aceite de pescado prenatal tanto en la época pregestacional como en la época gestacional. En el modelo 1 sería un modelo realmente donde no se controlaría por diferentes situaciones. Se observaron mejoras significativas en la comunicación, en la relación personal y social y en la solución de problemas. Cuando se controló por diferentes factores, continuaba la mejoría, es decir, si bien había mejoría también en la comunicación y en el área personal social, se perdió la significación estadística estando próxima a ella y continuó la solución de problemas significativamente incrementada cuando hubo una suplementación pregestacional a las madres. Cuando esto se hizo durante la gestación, es decir, la administración de aceite de pescado prenatal y el desarrollo, se analizó el desarrollo, como estamos diciendo, de la primera infancia hasta los 3 años de vida, se observó que permanecían también incrementada la solución de problemas, o sea, mejoraba notablemente tanto cuando se hacían de forma sin controlar como cuando se hacían estudios controlados. Prácticamente
en un 47, en un 57% realmente. Esto sería el odds ratio. ¿De acuerdo? Desde luego, la conclusión del trabajo era que el modelo ajustado para raza, etnia, educación, situación de seguro de enfermedad, situación marital, etcétera, 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 puede decir que los ácidos grasos, el aceite de pescado, puede ser beneficiosa para el neurodesarrollo infantil y, desde luego, específicamente para la solución de problemas. Interesante también que en el año 2018 un trabajo de semejantes características, analizaba la concentración del DHA materno durante el embarazo y su impacto en la resolución de los problemas de los niños. Observen ustedes que existe una relación dosis dependiente y que se incrementa, es decir, a mayor concentración en glóbulos rojos de DHA existía una mayor facilidad para la resolución de problemas a los 12 meses de vida en el primer año, etc. Esto resalta, confirma el trabajo del Kitsch Study de Nueva York, donde se observaba que tanto el aceite de pescado, que estamos hablando realmente de los componentes del DHA, como la concentración de DHA materno durante el embarazo, tiene un efecto positivo sobre la resolución de problemas en los niños, en este caso a los 12 meses en el primer año y el otro hasta los 3 años de vida. ¿Cuáles son las fuentes y algunas recomendaciones? Bueno, una cosa que nos preocupa a todos realmente es la contaminación de nuestro ambiente. Todos sabemos que el metilmercurio es un potente neurotóxico, que la actividad, los desechos urbanos, la agricultura, la minería, la industria, la eliminación de los desechos implica, la lluvia también, implica el depósito de mercurio en nuestros mares y ríos. La cadena trófica hace que esto se vaya incorporando y que exista un proceso que se llama biomagnificación. Eso quiere decir, aquello que todos sabemos, que el pez grande se come al chico, con lo cual aquellos peces más grandes acaban incrementando su contenido en metilmercurio. ¿Y quién es el último escalón de la cadena trófica? El hombre. El hombre, cuando va comiendo, va ingiriendo pescados, etcétera, peces, va incrementando los contenidos de metilmercurio. Es sabido, por otra parte, que los efectos adversos del metilmercurio sobre el sistema nervioso en desarrollo. Y sabemos que la exposición prenatal puede resultar en déficits cognitivos, déficit de habilidades motrices, de la atención, de habilidades lingüísticas y disminución de la capacidad del aprendizaje y la memoria. Con lo cual uno se tiene que plantear a lo mejor, uno, si estamos consumiendo pescado, ¿debemos consumir pescado? ¿Y cuáles? Dos, cuando nos están suplementando con omega 3 de origen marino, debemos de tener la conciencia, debemos de saber exactamente que su procesamiento está libre completamente de residuos de metilmercurio. Esto pasa con los fármacos de los que nos estamos ocupando. El Gobierno de España, en su Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Fetal, y en concreto la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimenticia, recomienda que se debe de evitar durante el embarazo grandes peces como el pez espada, el tiburón, el atún rojo o el lucio. Que tampoco las mujeres embarazadas deben consumir pescado crudo, tipo sushi, etcétera, pescado ahumado, refrigerado, marinado o efectivamente crudo. Y que entre los consejos nutricionales, aparte de realizar 4 o 5 comidas al día, las mujeres deben de comer pescado 3 a 4 veces por semana, principalmente el azul, ya que aporta, y esta es explicación de la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimenticia, ácidos grasos omega 3 y otros nutrientes esenciales que son necesarios para el buen desarrollo del feto. Bueno, estos consejos y otros los pueden encontrar ustedes aquí en esta dirección electrónica, en esta web. La FDA, ya con más tradición realmente, hacen una serie de advertencias y consumos que todas las embarazadas y madres y padres deben saber. Que existen unos grupos de mejores opciones donde se pueden tomar 2 a 3 porciones por semana, unas buenas opciones que sería para tomar una vez por semana, opciones que debemos de evitar porque existen altos niveles de mercurio y que con otros nombres realmente, pues el tiburón, ya lo habíamos comentado, el atún, lo habíamos comentado, el pez espada, lo habíamos comentado, y otros como la macarela, el rojo anaranjado, etcétera, etcétera, se deben de evitar concretamente. Incluso para facilitar, estiman, tomando una mano, y el tamaño que debe tener para un adulto,
lo que serían 4 onzas, o para un niño lo que serían entre 2 y 4 años, entre 4 y 7 años, este tamaño correspondía aproximadamente a 2 onzas. Pues, es ilustrativo que todos sabemos que existe mucha frecuencia de consumo de pescado en los países asiáticos, China fundamentalmente. Claro, el planteamiento, antes también ya lo habíamos comentado, era un análisis de riesgo-beneficio en los ácidos omega 3 versus el metilmercurio en aquellas pacientes embarazadas que comían pescado exactamente. Lo que se hizo fue una encuesta de consumos alimentaria de la población de Hong Kong y se observó que las pacientes consumidoras promedios de pescado tenían un incremento del índice del cociente intelectual en los niños que oscilaba prácticamente entre 1 y 6. En tanto que las consumidoras elevadas, si solo comían atún durante el embarazo, implicaría un decremento de 2,3 puntos de índice del cociente intelectual en sus hijos. Conjugando una cosa con la otra, encontraba un beneficio evidente de que las mujeres embarazadas, el beneficio superaba el riesgo al consumo del pescado y que, desde luego, lo importante era que consumieran diferentes variedades y con moderación. Aquí tienen ustedes, para ir finalizando, las recomendaciones del consumo durante el embarazo y la lactancia del DHA y de la EPA. Oscila entre 200, 250, 300 miligramos de omega 3, lo que deben tomar las madres y las lactantes. Aquí tienen ustedes, pues, el American Academy of Pediatrics, el National Institute of Health, etc. ¿Cómo aportar la dosis diaria recomendada de omega 3? Pues claro, si estamos diciendo todo el rato que y estamos refiriéndonos tanto a las concentraciones, la suplementación farmacológica como la suplementación en términos de consumo de pescado, de aceite de pescado, etcétera, etcétera, lo razonable sería una alimentación sana y suplementar sencillamente para obtener mayores beneficios, puesto que hemos visto que muchos de estos efectos son dosis dependientes. Para finalizar, decirles repetir otra vez, que los omega 3 son esenciales y han de incorporarse entre otros aspectos positivos. Cabe destacar que mejora expectativas reproductoras de pacientes con deseo gestacional, ha quedado acreditado, que previene la prematuridad, habíamos dicho que desde un 30 a un 40%, antes de las 34 semanas, disminuye la prematuridad antes de las 34 semanas, que aumentaba el peso del recién nacido sin incrementar la obesidad, que se asocia con mayor facilidad de resolución de problemas, y eso lo hemos dicho, a los 3 y a los 12 meses en madres suplementadas, que disminuye el asma y las infecciones del tracto respiratorio inferior en la infancia, disminuye las alergias IgE mediadas. Se debe de preconizar una alimentación sana con ingesta de pescado, teniendo en cuenta la calidad en términos de contenido de mercurio. Ya hemos dicho cuáles hay que eliminar, cuáles no se deben consumir y cuáles sí se deben consumir y sus cantidades, y que finalmente disminuye el distrés materno durante la gestación. Bueno, y los japoneses decían que también de los maridos. Ahí estamos algunos de nosotros también. Muchas gracias. Espero que les haya resultado interesante y contar con sus preguntas.
Sí, por supuesto. Quiero decir, cuando está hablando, desde luego, el ácido fólico es crítico. Desde luego, no hay nadie que se atreva a cuestionar la importancia del ácido fólico y, desde luego, su administración prenatal, cuanto menos 3 meses antes, para evitar los defectos de cierre del tubo neural. Quiero decir, donde hay seguridad absoluta del efecto benéfico es en el ácido fólico. Respecto al magnesio, no estoy yo tan seguro. Quiero decir, los datos que existen en la literatura, en general, que yo sepa, no hay ninguna sociedad que lo recomiende de forma fehaciente. Y los datos, digamos, son, digamos, controvertidos, aunque sí que se aconseja o en muchas formulaciones de polivitamínicos existe. Hoy en día, por ejemplo, creo que recordar, el Royal College recomienda la administración de vitamina D. Hay algunos que sí, sistemática, me refiero universal, y hay otros grupos, otras sociedades científicas que no las incluyen. Estamos diciendo algo de eso, efectivamente. Una mayor concentración de omega 3, una menor concentración y una mayor cantidad de omega 6 implicaría un mayor acúmulo de grasa, y lo hemos dicho en una de las diapositivas, lo hemos comentado, de grasa preperitoneal, etcétera, abdominal, y justo al revés, cuando las madres tenían mayores concentraciones o con el consumo de aceite de pescado suplementado, resulta que existía mayor cantidad de masa ósea, mayor cantidad de músculo, magra, masa magra y menos cantidad, sin aumentar la cantidad de grasa. Efectivamente, o sea, menor consumo, menor aporte de omega 3 se asocia a una mayor posibilidad de obesidad. Que esto, por otra parte, de alguna forma nos hace pensar, lo que pasa esto ya es más hipotético, en la posibilidad del fetal programming. Es decir, la posibilidad de que del fetal y que en la primera infancia estemos programando realmente para la vida adulta, pues consecuencias cardiometabólicas, etcétera. Ya en la última diapositiva les hemos puesto que se trataría entre 200, 250. La mínima serían razonables, son 200, entre 200, 250, 300. Pero incluso aquellas que consumen pescado, yo creo que sí que es beneficioso, porque ya le hemos dicho que la suplementación, sencillamente tener un mayor incremento, favorecería también otras situaciones. Pero lo razonable es que toda la gente tenga una dieta equilibrada, donde consuma pescado y además se suplemente. Ya hemos dicho que algunas acciones son dosis dependientes. Pero en fin, a lo que usted me pregunta, la dosis mínima serían 200, efectivamente. Eh, pues sí, efectivamente, es mucho mejor. Hemos visto efectivamente que la DHA, desde luego el DHA seguro y el EPA también, porque algún efecto, quiero recordar que era respecto a problemas de esterilidad fundamentalmente, estaban más asociados en algún momento determinado, aunque no lo he puesto en la diapositiva, estaban para la mejoría de la función reproductora. Pues debo decir que no sé cómo. No sé cómo. Sencillamente habría que hacer una encuesta clínicamente. No, es que hasta donde yo sé, no existe una forma de llegar a un diagnóstico clínico. El diagnóstico sería más bien, como además la gente, vaya, los diferentes autores lo hacen, sería a través de encuestas alimentarias, porque existe realmente una transformación, una equivalencia que son proxies. De hecho, el estudio español que he comentado hablaba tanto de consumo de pescado y hacía unas transformaciones a partir del consumo de pescado en concentraciones, hablaba yo de quintiles de consumo de pescado y transformación en DHA concretamente.
Eh, Pues la verdad es que no sé qué decirle. En principio diría que sí, pero fíjese, hemos encontrado un trabajo donde recomiendan incrementar los partos prematuros. Habíamos presentado una diapositiva de un trabajo 2018 donde observábamos que los ácidos omega 3 disminuían el séptimo día y hasta la 40 semana de forma bastante homogénea. Iban disminuyendo, iban cayendo progresivamente. Y precisamente estos trabajos referían que suplementar cuanto menos o suplementar algo más en el tercer trimestre. De hecho, muchos de los trabajos, o no pocos de los trabajos, están suplementando a partir de la segunda mitad, porque es que en principio, efectivamente, los omega 3 van disminuyendo a medida que progresa la gestación, las concentraciones, usualmente. Desde luego, cuando más falta al principio, al feto le hace falta para su organización del sistema nervioso central, es al principio, pero que van disminuyendo posteriormente, pero para que tengan un efecto beneficioso, de ahí que durante lo que supone el embarazo y la lactancia es conveniente suplementar, deben incrementarse las concentraciones, la toma de omega 3. Pues debo decir que no lo sé, sencillamente. Sé que en su momento me explicaron el procedimiento industrial, que me pareció realmente correcto, y que había un sistema de purificación y contraste posterior, pero el procedimiento industrial exactamente no sé, no se lo puedo decir, porque no lo sé. ¿Sí? Pues no lo sé, no lo sé. Sí que he observado los dos trabajos exactamente publicados en el año 2018. En el 2018 eh, apuntan los efectos beneficiosos, efectivamente, en términos de mayor tasa de gestación, menor tiempo hasta quedarse embarazado, y que en principio, pues desde luego, claro, eso no puede ser del día a la noche. Pero en fin, yo lo que haría sería cuanto menos 3 meses o 4 meses antes, seguro que sí. Eso como menos. Para tener una situación de lo que nosotros llamamos steady state, concentraciones bastante permanentes. Seguramente se obtienen antes, pero vale la pena exactamente ¿por qué? Porque si no, después habría una caída, etcétera, etcétera. Uno no se lo puede dejar. Ahora, el tiempo exactamente, ahora no le puedo decir cuánto es el tiempo que se tarda, cuánto es el tiempo recomendado. No existen hoy, que yo sepa, recomendaciones de tiempo específico para este fin. Sí, de hecho, los trabajos que he podido mostrar a todas las personas que han atendido a esta charla, son desde 2018, con lo cual son datos que necesitan, digamos, contrastar o verse exactamente cuál es el tiempo y la concentración. Bueno, decir, uno, que nosotros en nuestra actuación clínica utilizamos, aunque insisto que hay gente en nuestro entorno incluso que no es partidario, nosotros en nuestro hospital suplementamos durante el embarazo y la lactancia con polivitamínicos que contienen omega 3. Es decir, esto es una cosa que debo decirla porque es así, tal cual. ¿eh? Y después, desde luego, agradecer la atención a todos ustedes y las preguntas interesantes que me han formulado. Muchas gracias.